en realidad el planteo, digamos, para mí pasan dos cosas. Una, que esto de la 4 en realidad es como una idea lineal, que uno va en un camino lineal, y entonces tiene como un proceso que en realidad habla de tecnologías que no digamos, que en general son disruptivas y de otras que yo creo, digamos, yo digo, son tecnologías que en realidad tienen más de 30 años, o sea, son patentes abiertas, siempre digo eso, que en realidad lo que plantea esta Industria 4.0 es la interrelación de estas tecnologías, que lo que estoy hablando es de las conexiones y de las relaciones y de la integración de estas tecnologías, pero además es mucho más fácil consumir tecnología que cambiar mentalidad. O sea, si yo, digamos, de última, como decías recién con lo de la fibra óptica, es más fácil decir, bueno, voy a poner tanta plata para comprar esta tecnología que voy a tener que pensar de otra manera, es mucho más difícil. Entonces, digamos, como esta 4.0 en realidad tiene la tecnología habilita a hacer este cambio de pensamiento, porque había gente que lo pensaba de esta manera, yo vengo del mundo del diseño, y por ejemplo el tema de personalización es algo que se hablaba siempre, pero no era factible de hacer porque una matricería para una pieza de inyector era carísima, y te ibas a hacer, digamos, si no hacías una cantidad de piezas no tenía sentido. Hoy lo puedes, digamos, lo que te habilita son las tecnologías, entonces van juntos, este cambio de mentalidad con las tecnologías. Entonces me quedo con las tecnologías, que es más fácil, que pongo plata y lo resuelvo. Cosa que en realidad no es cierta, ¿no? Pero... Claro, y al poner la tecnología, muchas veces, o sea, si seguimos por ese camino lineal de poner la tecnología y lo resuelvo, muchas veces se está perdiendo todo el potencial que tiene esa tecnología. O sea, compramos un Mercedes-Benz y lo usamos como un Fiat 600. Claro, claro, porque en realidad esa tecnología estoy usando una parte que solamente tiene que ver con la expertise de esa tecnología y no con la interacción que esa tecnología puede tener en el para qué, con la vinculación con otras tecnologías, donde ahí empieza a potenciarse. No sé, yo digo, todo lo que tiene que ver con la parte de software, de simulación, de software de dibujo, de proyectual, digamos, de donde se diseñan las piezas, donde se simulan, ¿no? Eso, cuando lo conecto con inteligencia artificial y la posibilidad después de imprimir piezas que no tengan que desmoldarse con la matricería y con es como que me abre mucho más. Si yo antes ese análisis lo hacía para hacer una pieza en una, no sé, en una fundición tradicional, tenía un potencial, porque me daba hasta ahí. En cambio, si ahora le puedo decir, poneme fuerza acá, necesito que haga esta resistencia, y necesito que me achique el peso, y le voy poniendo variables, lo que se llama el diseño generativo, donde yo pongo variables, donde las necesito, y saco lo que no necesito, la pieza toma otra forma, que es con otra tecnología, que lo puedo imprimir con la tecnología de fabricación aditiva, que imprime con otras capas. Entonces, esa es donde empieza a ser interesante, suponiendo en el desarrollo de piezas. Y todo esto que viene hablando Raquel Ariza, estamos hablando de matricería y solamente de la utilización de impresoras 3D para esa pieza que se está necesitando. Es como hablar de un átomo dentro de todo el conjunto de posibilidades que ofrece este concepto de Industria 4.0. Por eso también es tan complejo, porque cada uno tiene que entender qué es lo que le sirve a su negocio para poder aplicar. Imagínate si eso además lo vinculás con información de datos de tus clientes y de las necesidades que ellos tienen, y pueden empezar a vincularlo con eso, y lo tenés en tiempo real esa información para ir adaptando las piezas. O sea, empieza como a crecer otra manera de pensar el negocio. Entonces, pero claro, si yo me voy focalizando en cada una de las tecnologías por separado, digamos, mejora. Pero juntas es como... Y juntas no significa tener todo tampoco. Juntas significa pensar en forma integral. Pensarlas en forma integral, porque en realidad yo no necesito tener, por ejemplo, una máquina de impresión 3D o de fabricación aditiva para hacerlo. Lo puedo mandar a hacer un proveedor.
o puedo pensar mi producción descentralizada en cualquier lugar del mundo donde le hago vendo una piedra y le hago servicio a distancia con realidad aumentada, realidad virtual, digamos, que en realidad lo tiene el otro y yo lo manejo a distancia, capaz con un Zoom y una computadora. No es que necesito, es más como lo pienso que la tecnología después con cuál la resuelvo. Uh-huh. Y cómo lo pienso es la eterna pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Y qué quiero hacer? Bueno, el para qué, ¿no? ¿Para qué voy a usar eso y cómo lo voy a hacer, ¿no? Esa es como la otra cuestión que en realidad, yo siempre digo, el para qué de estas cosas, bueno, para mí hay algunas cuestiones que son claves que estén adentro, ¿no? O sea, no es lo mismo en países como los nuestros que en países como los europeos o desarrollados. Nosotros, por ejemplo, el factor humano, el recurso humano. Yo pienso estas tecnologías con la gente adentro o con la gente afuera. Es una discusión eso. Porque en realidad las tecnologías en algunos países ayudan porque en realidad no tienen el recurso humano para hacer ciertas cosas. En los países como los nuestros no tengo el recurso humano, lo que tengo que hacer es darle otras capacidades o mejorarle las condiciones a esos recursos humanos que tengo, no me tengo que eliminar los recursos humanos, digamos. O la cuestión de... el tema de lo que yo digo de la parte de sustentabilidad, o sea, yo necesito que las cuestiones sean más eficientes, porque de esa manera tengo más margen de ganancia, o puedo hacer que el costo sea menor. Entonces pienso estas tecnologías para que me puedan dar, bueno, cuántos son los consumos, o lo necesito porque un mercado me está pidiendo una información de trazabilidad de mi producto que solo lo puedo hacer con la digitalización, como lo que tiene que ver con huellas ambientales. Entonces, el para qué tiene que ver con eso. Si yo no hago esa digitalización, difícilmente pueda tener esa información para mis clientes. Y cuando se empiezan a meter estas cosas dentro de los procesos productivos, simultáneamente hay que empezar a rever cómo se hacen las cosas, de qué manera se venían haciendo y por qué se siguen haciendo así, si tal vez muchas veces se pueden hacer en forma distinta. El tema es, en muchos casos, parte de, digamos, lo que vos decías al principio, ¿no? Esta digitalización, este cambio de tecnología, lo que implica es rever cómo lo hacíamos y digamos, y entender cómo son, qué es lo eficiente, o sea, que en otros lugares se habla de Lean Manufacturing, digamos, qué es lo eficiente de lo que estoy haciendo, o sea, cómo son esos procesos y dónde agrego valor y dónde no lo agrego, dónde en realidad hago procesos que no tienen sentido. Entonces, esto va muy articulado con todo lo que tiene que ver con mejora de productividad, lo que tiene que ver con los temas bueno, los japoneses lo llaman lo de Kaizen, lo de 5S, lo de Lean Manufacturing, digamos, todos los procesos, hay un tema de mejora de procesos y de optimización de cuestiones que en realidad es rever cómo estoy haciendo esto que hago. Y yo digo, hay que hacerlo como en simultáneo, porque en realidad no siempre la mejora productiva va en mejora de negocios, porque hay cosas que son disruptivas. Yo puedo ser súper eficiente en hacer máquinas de escribir. Ahí no me sirve. Porque la máquina de escribir quedó obsoleta. Entonces es como esa cuestión que necesito entender cómo mejoro ese proceso, como vos decís, o sea, tengo que rever ese proceso para la necesidad nueva que está surgiendo, y que la otra variable es que esa necesidad es en movimiento, la incertidumbre, o sea, no es que me puedo tomar 5 años para planificarlo, sino que es en cambio constante. Entonces, por eso se habla tanto del tiempo real, o sea, ese cambio tiene que ser lo suficientemente, ese cambio es ágil, pero yo tengo que tener información en tiempo real para poder ir a tener esa flexibilidad de entender esos cambios. Y acá viene otro cambio que es radical en estos conceptos, que tiene que ver con la innovación abierta, que tiene que ver con que ningún producto, ningún sistema, ningún proceso está terminado a ver cómo se hace, sino que los cambios que se van produciendo van siendo cambios en tiempo real. Y nunca se termina de cerrar un cambio, porque una vez que se termina, se encuentra otra cosa para poder hacerle y va en una evolución constante. Por eso la apertura y la innovación que se tiene que tener a partir de este tipo de cosas.
se habla digamos, yo trabajo con mis proveedores al mismo tiempo porque necesito que ellos estén desarrollando porque yo no doy abasto, entonces necesito hablar con la cadena de valor o la red de valor, o sea, con todos los actores, y necesito hacerlo colaborativo porque solo no lo puedo hacer. Necesito articular con otros. Esos otros están los clientes, los proveedores, digamos, necesito, digamos, esta idea como colectiva, ¿no? Del cambio. Ahí es donde está principalmente el gran desafío de lo que engloba Industria 4.0, porque venimos de culturas en donde nadie se dejaba copiar nada, donde era secreto industrial cualquier cosa, y hoy tenemos que abrir las puertas para que todos vean lo que hacemos y cómo lo podemos mejorar entre todos. Bueno, ahí viene el concepto de, por ejemplo, de innovación abierta, ¿no? Que ahora empieza a estar de moda, está lo de codiseño y la innovación abierta. O sea, como es tan rápida la velocidad con la cual yo tengo que estar desarrollando, necesito nutrirme de otros que estén avanzando distinto, o necesito nutrirme con otros, y entonces esto de la colaboración, o sea, no hay más competición, es colaboración. Tengo que, ¿con quiénes son los que voy a colaborar para llegar más velozmente al mercado, a atender una necesidad real? Digamos, esa es la otra cosa, digamos, necesidad real de la sociedad, algo que esté latente, que sea real, que no sea algo ficticio, porque si no nace y muere. Y más en un contexto como el que estamos, ¿no? Que también hay muchas cosas que nosotros como personas empezamos a evaluar, realmente esto lo necesito, no lo necesito, o sea, digamos, y nos damos cuenta que hay un montón de cosas que uno las hacía porque socialmente estaban legitimadas, pero en realidad no te suman valor. Lo que pasa para afuera, esto que hablábamos de los clientes y los proveedores, ¿no? Este vínculo, también se tiene que dar dentro de la empresa. En muchos casos hay áreas de la empresa que lo empiezan a ver y a circular y entender que tiene que hacer este cambio, pero no se articulan con las áreas de al lado, digamos, con lo que, digamos, el conjunto interno. O sea, una de las primeras cosas que tiene que pasar es que en la empresa tiene que haber esa colaboración entre áreas, esa articulación, esa integración de información, y entender que esto es una cuestión que le va junta a la empresa. O sea, esto es de toda la empresa, no es del área de desarrollo de productos, no es del área de recursos humanos, es de todos. O sea, es un cambio que involucra a toda la empresa, que si bien empiezan a ver como nuevos perfiles que son necesarios, como lo que nosotros decimos, los que tienen que poder vincular esta IT y esta OT, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de software y de comunicación, y todo lo que tiene que ver con ejecución, que en principio son como áreas distintas dentro de la empresa, y tienen que empezar a trabajar lenguajes comunes, que son, como yo digo, vienen de culturas distintas, de velocidades de desarrollo distintas, y ahí es donde esa integración primero tiene que ser para adentro. Y después, lo que hace a cómo lo hago, a cómo lo llevo adelante, en realidad tengo que empezar a vincularme con otros afuera, digamos, en esa cadena de valor o en esa red de valor, digamos, y pensar en los institutos, en las universidades, digamos, juntar digamos, que son expertos en cada uno de estos temas para poder generar esos cambios. Yo digo, hay que empezar a elegir bien los amigos, ¿no? O sea, ¿dónde están esas personas y cómo se articula esto dentro de la empresa? Y volvemos a hablar de lo mismo, apertura absoluta, apertura hacia adentro y apertura hacia afuera. Sí, o sea, digamos, para mí las palabras claves son la integración, la mirada holística, la colaboración, el pensarse con otros, o sea, donde no, digamos, hay que ganar, digamos, esa idea de pensarlo digamos, necesitamos que todos crezcan, y cuando uno lo piensa para una región, también es importante pensarlo como que se necesitan desarrollar capacidades en los grupos, o sea, en las cámaras, digamos, que tiene que ser una acción donde, digamos, yo no me voy a separar del resto y voy a ser líder en algo si los que están alrededor mío no lo son.
Y para darnos cuenta que esto nunca se termina y siempre se avanza, es que empezamos a ver que cada vez se generan más datos. Esos datos hay que transformarlo en información a partir de las lecturas que se hagan y con esa información volver a tomar nuevas decisiones. Yo siempre tengo la sensación que siempre te faltan como 5 para el peso y que nunca, que estás como siempre desactualizado porque la actualización es tanta. Y lo mismo, ahí, por ejemplo, yo participo de varios grupos donde se están trabajando estos temas y de hecho venimos como armando, como que no es que tenemos que leer todo todos, sino como armar, por eso a veces en el territorio y en esta cuestión, entonces algunos van leyendo algunas cosas y van a decir, bueno, esto es interesante por esto, y entonces, por ejemplo, ahora armamos un grupo ad hoc para trabajar en esto que tiene que ver, estamos armando como escenarios futuros, como la idea de entender el TESLE, digamos, lo que tiene que ver con los problemas políticos, sociales, entender el contexto y cómo lo aplicás. Entonces, entre todos vamos construyendo esa mirada de contexto, ver qué va pasando en el mundo y vamos aportando información. Y después con esa información vamos trabajando en, bueno, a ver, si pasa esto, si este escenario es así, ¿qué acciones podemos hacer? O sea, o qué problemas van a surgir, o qué necesidades, o qué acciones puedo estar haciendo. Pero eso lo vamos como trabajando y nutriendo esa información entre grupos, que no necesariamente son grupos formales, o sea, no es necesariamente una empresa, a veces yo digo, insisto que en esto es como yo trato de hacerlo como algo con placer, ¿no? Que uno tiene que ir armando grupos que nutran y que se vayan armando. Esto que yo digo de que estamos armando ahora, estamos haciendo, hay una persona de allá de Concepción del Uruguay que trabaja en una industria, hay gente de Mendoza, hay gente de Buenos Aires, digamos, como que son como grupos que lo armamos para discutir estos temas que no nos damos abasto a verlos todos. Y Raquel Ariza nombró uno de los conceptos que es más complejos hoy en Argentina, la prospectiva, pensar y mirar hacia adelante. Hoy en Argentina, si hasta el año pasado veíamos lo que podía llegar a pasar un mes para adelante como el largo plazo, hoy en este contexto de COVID, 5 minutos ya es casi un largo plazo. Sin embargo, es necesario, es fundamental entender qué es lo que estamos viendo hacia adelante y mucho más allá de esos 5 minutos para tomar decisiones. Que ahí hay algunas cuestiones, por ejemplo, cuando vas a los temas de Industria 4.0, hay temas éticos, que yo digo, yo no soy como una fanática de la tecnología, pero digo, en la tecnología son herramientas que se pueden usar para el bien o para el mal. Y esa discusión hay que darla. Entonces, en esto, y hay que darla no solo en la herramienta en sí, sino también en cómo nos posicionamos como núcleos de empresas, cómo lo vamos a usar. Vamos a adquirir tecnología, vamos a desarrollar tecnología, porque mucho en esas tecnologías está la manera de hacer. O sea, cuando uno maneja un software, una cosa es poder las cuestiones de código abierto o las cuestiones donde vos podés hacer cierta cantidad de cosas. Digamos, son como discusiones que hay que armar grupos y de debate, y hay que pensarlo también en las cadenas, para mí hay que generar como masa crítica para poder discutir estos temas que hacen a la cuestión, digamos, de un desarrollo general de un país, ¿no? O sea. Y le preguntamos a Raquel Ariza sobre su opinión de cómo se está trabajando en la provincia de Entre Ríos con este tipo de tecnologías. La verdad no puedo decir eso porque con algunos empresarios de Entre Ríos estamos hablando y no están un siglo atrás. Digamos, ahí me parece que lo que pasa en Entre Ríos es un poco lo que se ve a nivel nacional y lo que se ve a nivel regional, ¿no? Hay de todo. Hay gente que está discutiendo estos temas, como estás discutiendo vos, como se está discutiendo con la Unión de Entre Ríos, la Unión Industrial de Entre Ríos, o con empresarios, o sea, que se están discutiendo estos temas y son de interés, que no se están dando en todo, digamos, que la tiene Entre Ríos y no lo tienen otras provincias hoy. También encontrás con sectores que decís, bueno, a ver, si se sigue pensando en estos términos,
probablemente en el corto plazo queden fuera de circuito o entren en un nicho muy pequeño, o digamos, o sea, yo creo que es como que hay de todo. Sí es cierto que esto es una tendencia, y cuando se habla de una tendencia es que se tiende a, no es que mañana va a cambiar, pero lo cierto es que todos, nos gusta o no, estamos digitalizados, hoy nos comunicamos, bueno, y en este contexto donde en realidad todo es virtual, pasó a ser virtual, hay como una cuestión que la industria necesita esa actualización para poder volver a circular, pero, digamos, no sé en cuánto tiempo va a pasar, digamos, uno no tiene como la bola mágica para poder decir, pero lo cierto es que tiende a, y más corto, o antes o después va a pasar. En este periodo se aceleraron mucho estos procesos, y uno los veía para más adelante. La reclusión social, digamos, en el marco del coronavirus nos obligó a todos a comunicarnos a través de pantallas, y aceleró los tiempos, o sea, de pensar cosas remotas, de pensar cosas a distancia, digamos, bueno, yo creo que mucho lo del teletrabajo, yo creo que son algunas cuestiones que van a quedar, porque además muestran algún grado de eficiencia sobre cómo hacer eso, ¿no? Porque como es virtual, entonces podemos juntarnos todos en un Zoom, entonces en vez de desarrollar productos, no es que nos tenemos que reunir, que necesitamos una mañana para hacer eso, sino que podemos trabajar 5 áreas y nos juntamos 45 minutos y discutimos un tema. Entonces finalmente es más eficiente, en vez de que yo avanzo, después te lo paso a vos, después te lo paso a vos, y después nos damos cuenta que había que volver a hacerlo, por ejemplo. Por Más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.